Estamos en vivo desde el Senado de la Nación, más específicamente en el Salón Arturo Illia, donde acaba de finalizar la Comisión de Acuerdos, comisión presidida por el senador Rodolfo Urtubey, donde se debatieron distintos pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy es un día de mucha actividad en la Cámara Alta. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédense ahí que ya comienza Resumen Parlamentario. Senado de la Nación. Hola, Mariano. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta bienvenida, estar en el Salón Azul, uno de los salones históricos del Senado de la Nación. Muchísimo trabajo en el Congreso de la Nación. Acaba de comenzar una sesión en la Cámara de Diputados donde se van a tratar 3 proyectos. Se espera que la sesión, según cuenta la labor parlamentaria de la Cámara Baja, dure aproximadamente 20 horas. Se va a tratar el presupuesto nacional, la ley de leyes. Además, se va a tratar el proyecto de participación público-privada. Va a haber modificaciones en este proyecto de ley, o sea que va a volver al Congreso de la Nación, perdón, al Senado de la Nación. Una de las modificaciones más importantes tiene que ver con que en todos los contratos de participación público-privada tiene que haber un 30% de participación nacional en bienes y servicios. Esta modificación fue propuesta por José Ignacio de Mendiguren, expresidente de la Unión Industrial y actual legislador por el Frente Renovador. Y el otro proyecto que se va a tratar en la Cámara Baja tiene que ver con limitar los superpoderes del jefe de gabinete en cuanto a la reasignación de partidas presupuestarias sin la autorización del Congreso. Durante el resumen parlamentario vamos a tomar contacto con la Cámara Baja para poder mostrarles lo que está sucediendo. En cuanto a la sesión del Senado, por ahora podemos decirles que se va a tratar un proyecto para la obligatoriedad de los debates presidenciales en nuestro país. Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar toda la actividad parlamentaria y comenzamos con algo que sucedió el día de ayer y que tiene que ver con la reforma política, reforma que fue anunciada por el presidente de la Nación el 1 de marzo de este año en la Asamblea Legislativa y que ya tiene sanción de la Cámara Baja. En el día de ayer, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales, este proyecto fue presentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Me parece que esta es la primera reunión que tenemos en el Senado. Creo que fue una buena reunión. Los senadores plantearon sus inquietudes, tuvimos la oportunidad de responder y de asegurar que lo que intenta este proyecto que envió el Ejecutivo es generar más confianza en el proceso electoral, asegurando la confiabilidad y también el secreto del voto. Lo que hablamos es de incorporar tecnología y de duplicar, si se quiere, los controles existentes, porque a partir de la sanción de esta ley vamos a sumar al conteo manual que ya se venía haciendo, también un conteo electrónico, es decir, vamos a duplicar los mecanismos de control del proceso electoral y esto le va a dar más confianza al proceso electoral y en definitiva a la democracia. Este es un sistema que se viene dando ya en muchas provincias gobernadas por el peronismo y que en todos los casos, tanto en Salta como en Resistencia, como en San Luis, como en Córdoba, como en la Ciudad de Buenos Aires, han dado muestras de que ha sido un proceso exitoso, de que el conteo manual ha sido exactamente igual a lo que surge del conteo electrónico y esto se ha planteado hoy acá en la reunión con los senadores. Por suerte no arrancamos de cero y tenemos vasta experiencia en distintos rincones del país en donde se ha probado que la incorporación de tecnología mejora la confiabilidad al día de la votación y esperemos que esto podamos trasladarlo a nivel nacional, es decir, este proceso arranca en las provincias, arranca en muchas ciudades del interior y esperemos que nos acompañen para poder llevar este sistema que le da más confianza al voto en todo el país. Seguimos repasando lo que ocurría ayer en el plenario de comisiones y quien también estuvo a cargo de presentar este proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que recordemos ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, es Adrián Pérez. Él es secretario de Asuntos Políticos, con quien hablamos al finalizar, y también te adelantamos la palabra de Alejandro Tulio. Él es exdirector de la Cámara Nacional Electoral, quien va a estar exponiendo el día de mañana, porque este proyecto de ley se va a seguir debatiendo mañana en el Senado de la Nación. Lo que nosotros
nosotros planteamos es el sistema de boleta única electrónica, que resuelve dos cuestiones. Resuelve el tema del robo de boletas, la dificultad que hay hoy para controlar que estén todas las boletas en el cuarto oscuro, porque la boleta a partir del sistema de boleta única electrónica están todos en la pantalla o en la máquina de votación, y con lo cual el ciudadano siempre puede votar a quien quería votar, cosa que hoy no ocurre porque en muchos casos la boleta desaparece previamente y el ciudadano no puede votar. Esta es una parte de lo que resuelve la boleta única electrónica, pero la otra parte es que tiene que haber una exactitud en los resultados. Y lo que está demostrado hasta ahora es que con las cargas manuales que existen actualmente no hay exactitud en los resultados. Por lo tanto, para nosotros la incorporación del dispositivo digital en la boleta lo que viene a dar es eso, exactitud en el resultado. Está bien, como nos han planteado, que tiene que haber controles sobre esa carga, sobre ese conteo digital. Pero nosotros hemos puesto un control por parte del votante, otro control por parte de la autoridad de mesa y un conteo manual previo. O sea que lo que nosotros mantenemos es los dos sistemas. Hay un conteo manual y un conteo digital. Pero ese conteo digital siempre nos permite tener exactitud en el resultado y permite que no haya trampa en la carga manual. Así que nosotros vamos a sostener la posición de que es importante el sistema de boleta única electrónica en su completitud, es decir, incluido el tema del dispositivo digital en la boleta, que es lo que vale. Nosotros siempre dijimos que el proyecto de reforma política incluía una primera parte que era cambiar el instrumento de votación, terminar con las colectoras, terminar con las candidaturas múltiples, y un segundo paso que era discutir el tema de financiamiento. Lo que pasa es que no es razonable discutir las dos cosas en el mismo momento, así que nosotros vamos a discutir luego el tema de financiamiento en un proyecto que va a estar enviando el Ejecutivo, ni bien se apruebe, que esperemos que se apruebe el sistema de boleta única electrónica. Yo creo que el sistema utilizado y la forma en que se implementó en Salta, en la capital, en Chaco, en San Luis, en Neuquén, en algunos lugares más, fue exitosa, fue segura y se hizo bien. Dicho esto, digo que creo que tenemos que tender a un proyecto igual o similar, que la modificación del sistema por el cual se registra el voto, que es muy importante que el voto quede registrado en la boleta y no en la máquina, como lo han desarrollado a partir de la experiencia salteña. Ahora, ese registro bien puede ser en un chip de radiofrecuencia o puede ser en un registro gráfico que le permita la lectura automatizada, tecnología que no estaba tan difundida en el momento que se hizo en Salta y ahora sí. Pero me parece que el principio general que presidió esa elección es válido y debe ser defendido o debe defenderse algo parecido, que es el recuento electrónico. Ahora bien, como dice la media sanción, y el Senado aparentemente se apronta a aclarar aún más, en las primeras ocasiones, habiendo dudas, se puede coexistir el recuento manual con el recuento electrónico. Sería un retroceso ir solo a recuento manual. Pero si coexiste el recuento manual con el electrónico, sea con chip o sea con un dispositivo gráfico, creo que está logrado el objetivo de modernizar el sistema electoral. Además del dispositivo y de lo que va a suceder en las distintas provincias con esta reforma política, otro tema muy importante tiene que ver con el financiamiento. Recién veíamos a Adrián Pérez opinar sobre que el Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. En este momento, además de este proyecto que fue aprobado en diputados, hay 14 proyectos cuya autoría son distintos senadores. Uno de ellos es autoría de Abal Medina y el senador Perotti, quienes proponen que el financiamiento de las campañas políticas esté a cargo del Estado Nacional. Y una de las palabras, o varias palabras que van a quedar en este año legislativo, tienen que ver con la gobernabilidad por un lado y también, digamos, con la horizontalidad. Ahora en la nota que viene vamos a ver otro ejemplo de horizontalidad dentro del bloque PJ-FPV, porque por un lado vamos a tener al senador Abal Medina, quien plantea su proyecto de reforma política. Por otro lado vamos a tener al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y al senador Rodolfo Urtubey, quien apoya el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
primer lugar toca el tema del financiamiento. Nosotros estamos prohibiendo todo tipo de financiamiento privado de la política, básicamente por lo que sabemos de lo que está ocurriendo en Argentina y en el mundo, de cómo se usa el dinero en la política. Creemos que lo más sensato es una prohibición directa y hacer campañas mucho más austeras, que se discutan proyectos y propuestas. Estamos planteando también, en términos del mecanismo de votación, un escrutinio manual, dado que existen tantas susceptibilidades y hay tantos argentinos que tienen dudas sobre el tema del chip, del no chip, si puede ser hackeado o no hackeado. Nos parece lo mejor aplicar la tecnología, pudiendo imprimir cada uno la boleta que quiera, pero después imprimiéndola y depositándola en una urna. Y otro tema muy importante que nos parece a nosotros es que lo que salió de diputados no prevé un plan de contingencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se define, si en un lugar no se puede votar de esta manera, o la auditoría que prevé la misma ley dice que el sistema no es inseguro, no tendríamos elecciones en Argentina. Y también un tema de la gradualidad. Nos parece que pensar que de un día para el otro en las 95.000 mesas que hay en la Argentina se vote de esta manera sin prever justamente un plan de contingencia, nos parece excesivamente arriesgado, no cuidando la preservación del comicio, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la paridad de género? Hay dos proyectos, uno sancionado en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el que va a seguir? Y el nuestro es más amplio, el nuestro toma también los partidos políticos, el nuestro toma también básicamente el Senado, se fue una cuestión para el Senado. Creeríamos que estamos trabajando con la gente de la bancada de las mujeres de la bancada de género, que deberían tomarse más en cuenta un sistema más amplio que el que se votó en la Cámara de Diputados. Nosotros queremos que se apruebe la reforma política este año, queremos que abandonemos el sistema de robo de boletas y de fraudes y de dudas en el recuento de los votos. Y queremos buscar un mecanismo que reemplace eso, que nos parece que es la boleta electrónica, que tenga un mecanismo de conteo técnico que sea rápido, como ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires en la última elección, por ejemplo. Así que estamos impulsando el proceso para que la Argentina modernice y haga más transparente su sistema político. Nosotros cuando encaramos el proceso en Salta tuvimos el mismo proceso de desconfianza ante lo nuevo. Siempre lo nuevo produce desconfianza, pero digo que ahora, en este caso, hay una experiencia. No es que estamos arrancando de cero. Hay una experiencia que, repito, desde el año 2009 en adelante en la provincia de Salta. Lo que pasa a veces también que en este país muy centralista parece que las cosas empiezan a existir cuando llegan a Buenos Aires. Entonces veo que hay muchos expertos que hablan como si esto fuera una cosa que está empezando ahora, es decir, no se toma en cuenta la enorme experiencia. Hoy el voto, la boleta única electrónica ha sido testeada en la Argentina, en un distrito como Salta y en un distrito como la Ciudad de Buenos Aires. Te pregunto por lo que pasa en Salta con, por ejemplo, las personas mayores que quizás les cuesta entender esta manera de votar. ¿Cómo se las asiste? Fue un éxito. Las personas mayores votaron muy bien, fueron asistidas, fueron ayudadas. Tuvo un impacto tremendo en las comunidades originarias. Las comunidades originarias, parte de la explotación al pueblo originario era la manipulación a la hora de la votación. Esto, el voto de la boleta única electrónica permitió superar este esquema de explotación y de manipulación a los sectores vulnerables de la sociedad. Espero que se apruebe como vino, si no corre peligro la posibilidad de implementar. Espero que se apruebe tal cual como vino. Ahí escuchábamos al senador Rodolfo Urtubey, representante de la provincia de Salta, donde ya se vota de otra manera. Lo que dice él está bien, las provincias a veces van muchísimo más rápido de lo que va la nación. Por ejemplo, en la redacción de códigos procesales. Y eso ha sido muestra durante los últimos años. Vamos a cambiar de tema. Y otra cosa, se va a empezar a definir cuál es el proyecto que avanza en cuanto a la paridad de género. Recordemos que hace 2 semanas, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados con la reforma política, se sancionó la paridad de géneros. Vamos a ver cuál de estos 2 proyectos va a avanzar y se va a convertir en ley. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que sucedió en el día de ayer en el Salón Arturo Illia de la Cámara de Senadores, donde estuvo trabajando, valga la redundancia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se están trabajando 37 proyectos que se unificaron y que lograron un dictamen para algo que es una deuda de la democracia y que hace años se vienen trabajando distintos proyectos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara de Senadores. Estoy hablando de un proyecto que cambia las licencias por maternidad y por paternidad. Estuvimos con el presidente y con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Estoy hablando del senador Lovera y del senador Alfredo Martínez. Son dictámenes que lo habíamos consensuado, por eso
el debate y se van a firmar casi por unanimidad todos. De todos, más allá que todos tienen su enorme impronta y su importancia, yo creo que rescato el tema de que hayamos podido acordar un dictamen consensuado del tema de licencias por maternidad, agregar la parte de paternidad, agregar todas las figuras que tienen, agregar la atención familiar. Yo creo que es una deuda que teníamos desde lo laboral y que hace ya muchos años que se viene debatiendo y que por distintas razones no se había podido sacar dictamen, así que agradezco a todas las líneas de todos los senadores y senadoras que hayamos podido trabajar. Hace 3 meses que lo venimos trabajando toda la semana y hoy yo creo que como coronario de más allá de los 11 dictámenes que hemos sacado, me parece que es el dictamen, o por lo menos a mí, el que de mayor resonancia tiene, ¿no? Una gran alegría. Yo te puedo asegurar, hace 9 años que vengo esperando este momento y ojalá que esto se dé rápidamente en el recinto. Primero y fundamental porque nos vamos poniendo de acuerdo con lo que es la OIT, distintos organismos internacionales en cuanto al tema de licencias. Hemos incorporado el tema de la fertilización asistida, digamos, como un elemento más para que la mujer pueda también tener unos días. La adopción plena directamente ahora como si fuera un nacimiento natural. Y varias cosas más que se han ido avanzando. Y lo otro, en estas etapas donde estamos hablando de paridad, es bueno que el hombre también tengamos la posibilidad de acompañar más días. De 2 días se pasa a 10 y es obligatorio el hecho de acompañar el nacimiento de un hijo. Seguimos repasando lo que ocurría en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque otro de los proyectos que obtuvo dictamen es para que los trabajadores pesqueros puedan jubilarse. Este proyecto fue una iniciativa de la senadora Nancy González, que ella contó que hace años que viene trabajando en este proyecto de ley. Ella fue diputada años anteriores, lo presentó en la Cámara de Diputados, no obtuvo dictamen, pero siendo senadora, que recordemos asumió el 10 de diciembre pasado, fue el primer proyecto que ingresó a la Cámara de Senadores y el día de ayer finalmente obtuvo dictamen. Estuvieron representantes del sector pesquero aquí presentes, de Chubut y de Santa Cruz. Y otro de los proyectos que también obtuvo dictamen es de la senadora Nancy González junto con el senador Guillermo Pereira, y es para que haya un cupo para trabajadores con personas discapacitadas en las empresas privadas. De cada 100 personas tiene que ser obligatorio el 4%. Sí, es un régimen especial de jubilación para trabajadores de la pesca, para los trabajadores que están en planta, ¿no es cierto?, que trabajan en el frío, bajo condiciones bastante complicadas de trabajo. Son muy pocos los trabajadores de la pesca que se jubilan, entonces el régimen que ahora aprobamos el proyecto es de 55 años con 30 años de aporte, y el 60% de esos aportes deben estar hechos en la actividad pesquera. Otro de los proyectos que va a presentar hoy, junto con el senador Pereira, es para que haya un cupo para personas con discapacidad. Sí, bueno, fue un proyecto que hemos trabajado en conjunto y lo hemos presentado en conjunto con el senador Pereira. Nosotros lo que pedimos, equiparar lo que es la actividad pública con la actividad privada, que en las empresas privadas de más de 100 empleados se incorpore un 4% de personas con capacidades diferentes. Bueno, esto lo vamos a trabajar ahora en las comisiones conjuntas de trabajo y de población. Gracias. Vamos a través del mismo fin, de terminar con tantas puertas que golpean la gente que tiene, las personas que tienen este tipo de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y que no le dan la oportunidad de poder trabajar. Entonces, con un control estricto de las autoridades administrativas del trabajo, se ha fijado entonces un 4% para la actividad privada. Esto lo tienen ya de la administración pública y tienen un 3% y nosotros hemos elevado al 4%. Así que, bueno, ahora esperemos de llevarlo al recinto, tenemos la seguridad que va a ser aprobado por unanimidad y que el resto del Congreso, que la Cámara de Diputados, pueda tratarlo rápidamente, ¿no? El único poder o ente oficial que cumple con el 4% de discapacidad, de cupo de discapacidad, hay que decirlo, es
el Senado de la Nación. Vamos a seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque en el día de ayer también se logró dictamen para una pensión para maestros del deporte. En este sentido, estuvieron los campeones del 78, más precisamente quien llevaba la camiseta número 4, Daniel Bertoni, que hizo el 3-1 contra Holanda, y la camiseta número 5, estoy hablando de Ubaldo Matildo Filiol. Estuvimos con el presidente de la Comisión de Deporte, Julio César Catalán Magni. En principio es incluir los medallistas olímpicos, medalla de oro, de plata y de bronce, con una presencia del Estado acompañando en recursos con tres pensiones mínimas, 2 y 1, y también a los mundialistas, ¿no? Los que han ganado medallas mundiales, caso los del Mundial 78, que son los más emblemáticos, que han quedado un poco en el olvido y los que más han motorizado esto, ¿no? Creo que en eso todos teníamos una asignatura pendiente de visibilizar la falta de presencia del Estado en referentes del deporte muy fuertes en nuestra historia. Y cuando lo vivimos con los mundialistas del 78, bueno, rápidamente vimos cómo podíamos tratar de estar presentes en eso y ayudar para que el Estado colabore, tanto sea con algún recurso, como con también la presencia del Estado en lo social, ¿no? Así que contento de que haya tenido dictamen de comisión hoy, que podamos ponerlo rápidamente en el recinto y a partir de ahí apelar a que diputados lo trate también con mucha velocidad, así podemos estar cuanto antes dando respuesta a esta etapa de la historia que sin duda merece una discusión profunda, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la primera pausa del día, pero quédense ahí porque 13:30 ya suena el timbre. El timbre que va a llamar a sesión a los senadores. Ya comenzó la sesión en la Cámara de Diputados. En cualquier momento vamos a tomar contacto con la Cámara Baja. Y ahora es momento de hacer una pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. ¿Te gusta escribir? El Congreso de la Nación te convoca al concurso de ensayo histórico a 200 años de la independencia de nuestro país. Los premios consistirán en: primer premio, 30.000 pesos. Segundo premio, 20.000 pesos. Tercer premio, 10.000 pesos. Y todos los ganadores publicarán su trabajo. Tenés que ser mayor de 18 años, argentino o extranjero residente. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 30 de noviembre. Dale, anotate. Que tu ensayo sea parte de la historia de nuestro país. Para más información, busca las bases y condiciones en nuestra página www.congreso.gov.ar. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Soy Pedro Brayal Pocar, senador nacional por la provincia de Corrientes, y vengo al Congreso de la Nación con la firme decisión de trabajar por los derechos de miles de hombres y mujeres del interior del país que no tienen voz o que no son siempre escuchados. No solamente de mi provincia, sino de toda la región a la que pertenezco. Voy a tratar también, en todo lo que esté a mi modesto alcance, de colaborar en la consolidación de los mejores valores republicanos y de la mejor convivencia entre todos los argentinos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Mi nombre es Lucila Crexel, soy senadora nacional por la provincia del Neuquén. Los legisladores nacionales, en mi caso como senadora, tenemos la función de legislar, pero también tenemos el rol o la función de control y de representatividad. Y en eso justamente estoy abocada a defender los intereses de mi provincia, como el federalismo de la República Argentina.
¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Segundo bloque, en resumen parlamentario, seguimos desarrollando las tareas legislativas más importantes de la última semana y vamos a hablar ahora de educación, algo muy importante para nuestro país. Exactamente, vamos a hablar de educación y de actividades que se desarrollaron también en la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque el Senado de la Nación organizó un seminario para entender la importancia de la educación en los primeros años de vida. Este seminario fue inaugurado y fue abierto por la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. La verdad es que lo que queremos hacer es, en primer lugar, que el Senado sea un espacio de debates de los que más, digamos, de los más importantes que tenemos que darnos. Que no solo sea el trabajo legislativo lógico que tenemos que hacer, sino que además pueda ser un lugar de representación, como debe ser, porque ahí está toda la, digamos, la diversidad política del país, que pueda ser el lugar de representación de las distintas visiones sobre los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, por lo menos en la dirección de largo plazo, hacia dónde queremos ir. Uno de los temas es educación, claramente, y dentro de la educación de la primera infancia. Porque, como decía recién Andrés Delich, que invitamos a que nos ayude a organizar esta jornada, si hay un debate que está saldado en la educación es el saber la importancia que tiene la educación en la primera infancia para que después los niños, niñas, adolescentes, puedan ir desarrollando todo el proyecto escolar de primaria y secundaria de una manera totalmente distinta. Si no tuvieron ese primer encuentro con la educación y el estímulo en el jardín de infantes, es muy difícil equiparar después a los que sí tuvieron y los que no tuvieron. Entonces, lo que queremos es universalizar la sala de 3 para que entonces todos los chicos tengan la misma posibilidad y la misma herramienta cuando acceden a la escuela primaria. Si nosotros hacemos bien eso y toda la sociedad acompaña ese proyecto y ese esfuerzo, lo que seguramente tendremos cuando dentro de 17 años un chico termine el secundario, el que nace hoy termine el secundario, que no son muchos años en la vida de una sociedad, es una generación de argentinos totalmente diferente solo por ese aspecto. Y además yo agregaba, en las palabras que decía recién, que no solo es importante el jardín de infantes de la sala de 3 para el estímulo que le damos a los chicos, no bien empiezan a tener curiosidad y ganas de aprender y ganas de conocer, que eso arranca desde que ni bien nacen, sino también porque podemos atraer más pronto a los papás y mamás a las escuelas. Podemos atraerlos más pronto para poder ayudarlos también a acompañar el desarrollo de los niños, porque también hoy sabemos que la mamá presente en la educación de los niños y niñas y el papá también presente en la educación de los niños y niñas, ayuda enormemente a que la persona, su autoestima esté bien, su desarrollo de deseos y de objetivos y de intereses y de pasión por la vida son totalmente distintos, ¿no? La Comisión de Educación y Cultura está trabajando hace semanas en la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo. Recordemos que la semana pasada estuvieron presentes algunos gremialistas y el día de ayer se volvió a reunir en el Salón Eva Perón y estuvieron representantes del Poder Ejecutivo. Además, se firmaron dictámenes sobre otros proyectos de ley, pero en detalle nos cuenta la presidenta de la comisión, la senadora Liliana Negreda Alonso. Seguimos con el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo. El ministro se disculpó, ya me había anticipado que no podía venir, vino el subsecretario de Gestión Educativa con la subsecretaria y bueno, y estuvieron explicando que el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto en este sentido que va a incorporarlo rápidamente al Congreso. También escuchamos a la representación gremial de SEA, que lo escucharon ellos también, y bueno, y solicitaron que no tuviera
que no avanzara el proyecto de los 190 días porque era de cumplimiento imposible, ¿no es cierto? 190 días de clase, que se iba a enviar una propuesta distinta, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y después, bueno, hemos avanzado con muchos proyectos de leyes que es muy importante que el autor del proyecto venga a defender su posición, porque, bueno, no es lo mismo tener el proyecto frío escrito, sino que es lo que lo llevó para que se hiciera realidad. Y con respecto a los proyectos de mecenazgo, que hay un proyecto de la senadora Fellner, otro de la senadora Varela y uno mío. Bueno, como el secretario de Cultura me llamó, estuvo conmigo ayer y me pidió que quería venir a exponer, entonces vamos a fijar una reunión y los retiramos del temario y vamos a fijar una reunión para escucharlo y para decidir el dictamen final. Con respecto a la ley de financiamiento educativo, se plantea que este año salga, ¿verdad? Bueno, en principio hay apuro para avanzar este año, pero lógicamente tenemos que escuchar la voz del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que está trabajando en esto y que, bueno, se ha comprometido a mandarlo en forma inmediata. Así que apenas llegue, la pondremos en tratamiento en asesores y después la debatiremos entre senadores. Seguimos desarrollando toda la información legislativa. Vamos a hablar ahora de un proyecto que podría tratarse sobre tablas en la sesión del día de hoy. Me estoy refiriendo al de la protección de humedales en nuestro país. Hay que recordarles que había varios proyectos, algunos presentados por senadores, la senadora Odarda, así como también la senadora Teresita Luna, y también hay un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, en el día de ayer, la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta estuvo trabajando en este proyecto y al término de la misma hablamos con su presidente, el senador por la provincia de Entre Ríos, Alfredo De Angelis, y también con Inés Cigarán, titular del Consejo Federal de Medio Ambiente. Vinimos a participar de una reunión de la Comisión de Agricultura del Senado con el objeto de darla a conocer los puntos centrales de la resolución que aprobó el Consejo Federal de Ambiente con la participación de todas las provincias. Tuvimos conocimiento de las diferentes iniciativas que hubieron en esta Cámara sobre una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales. Nos parece muy importante que haya una normativa de estas características, pero nos parecía también que era necesario que este Senado pudiera escuchar a las autoridades ambientales de las provincias a las que representamos en el Consejo Federal, así que estuvimos acá para dar a conocer los puntos centrales de los aportes que hemos querido traer a esta Cámara, con la esperanza de que sean escuchados, de que sean atendidos y que enriquezcan el dictamen final de este proyecto, y además abogar también naturalmente para que haya prontamente una ley para que ambas cámaras ratifiquen esta norma. Uno de los puntos que nos generaba alguna preocupación tiene que ver con el rol de las provincias en el marco del ordenamiento ambiental que se plantea en materia de humedales y respecto también de las competencias que las provincias no han delegado a la Nación. Parecía en la ley haber algunas cuestiones que nos generaban algún temor o que generaban algún ruido respecto de cuestiones vinculadas a la gestión de humedales, que es una competencia que les corresponde a las provincias porque las provincias son las titulares de los recursos naturales, el dominio originario de ellos les corresponde, entonces nos parecía que en la ley tenía que quedar claramente establecido lo que es una ley de presupuestos mínimos que tiene que ver con la vocación protectoria, con la decisión protectoria de los recursos naturales. La verdad que la Cámara más federal por su representatividad es la Cámara del Senado, así que lo importante es que en esta ley, famosa ley de humedales, participen las provincias, porque lo que vemos en las otras iniciativas tienen muy poca de participación las provincias, y me acuerdo que allá por agosto nos llegó una nota del COFEMA pidiéndonos que ampliáramos los debates que ellos querían participar, y como senador de las provincias, por supuesto me pone muy contento que venga las organizaciones de los representantes de cada provincia a exponer acá y ver de qué forma podemos sacar la mejor iniciativa que puedan adherir las provincias y que podamos trabajar no solamente en la parte de la conservación de los humedales, sino también en la gente que vive prácticamente de los servicios de los humedales. También se habló de lo que es un presupuesto y de también un control sobre este presupuesto. Sí, por supuesto. Primero, el presupuesto mínimo, pero también tenemos que trabajar coordinadamente con las provincias
para primero identificar los humedales, ver en qué situación los ponemos, si en 1, en 2 o en 3, ver cómo los caracterizamos y después trabajar, por supuesto, en un presupuesto mínimo, pero también un control de parte de las provincias y la nación. Así que yo estoy muy ilusionado que vamos a sacar la mejor iniciativa. Como te dijimos en un principio, muchísimo trabajo hoy en la Cámara Alta. 1:30 comienza a tocar el timbre que llama a sesionar el día de hoy, pero además está por comenzar un plenario. Exactamente, está por comenzar un plenario en el Salón Arturo Illia, así que vamos a tomar contacto con Sofía Pica. Hola, Sofía. Hola Mariano, hola Flor, estamos en vivo, el Salón Arturo Illia está llegando la gente porque estamos aguardando a que comience un plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda, comisiones presididas por los senadores Daniel Lovera, Miriam Boyarjian y Juan Manuel Abal Medina, que ya se encuentran sentados. El día de hoy se va a tratar la emergencia social, un proyecto que fue presentado el pasado 15 de septiembre en la Cámara Alta, fue impulsado por movimientos sociales y obtuvo el respaldo legislativo de los senadores Jaime Linares, Teresita Luna y Juan Manuel Abal Medina. El proyecto iba a ser tratado el día de ayer. Recordemos que la Comisión de Trabajo comenzó su trabajo, valga la redundancia, a las 15 horas y firmó dictamen de un proyecto consensuando 38 proyectos acerca de las licencias por maternidad y por paternidad. También firmó dictamen de otro proyecto para generar un cupo del 4% en las empresas privadas para personas con discapacidad. Como decíamos antes, emergencia social iba a ser tratado ayer a las 16:30 horas, pero aquí a unos pocos pasos en el Salón de las Provincias estaba exponiendo el ministro del Interior Rogelio Frigerio sobre la reforma política, reforma que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados y que está siendo tratada aquí en un plenario de comisiones que continúa mañana. Por lo tanto, el presidente de la comisión, el pampeano Daniel Lovera, pidió un cuarto intermedio que va a ser retomado el día de hoy. Ya están los senadores, ya hay varios senadores, hay que ver si se da el quórum. Ahí está comenzando a hablar el presidente de la Comisión de Trabajo. Los dejamos con la transmisión de la comisión. Se cumple el quórum establecido en el artículo 100. Muy buenos días. Gracias a las senadoras y senadores. Atento a que ya se ha cumplido el quórum establecido en el artículo 100 en las 3 comisiones, o sea, las 3 comisiones estamos con el quórum necesario. Vamos a dar comienzo al plenario que habíamos citado para el día de hoy. Para tratar el proyecto 3612/16, que es el proyecto de ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. Atento a que ya ha tenido inclusive debate en las comisiones correspondientes y hoy la idea era hacer un plenario para posteriormente, si no había objeciones, pasar a la firma un dictamen que está consensuado. Le voy a ceder hay solamente de todos los expositores que han venido participando en las distintas comisiones, solamente el doctor Hilding Holson, que le vamos a dar por una cuestión de tiempo, cuando quiera le vamos a dar la palabra y después le vamos a ceder la palabra a los distintos senadores. El doctor quiere pasar, lo único que le vamos a pedir por razones de tiempo que hoy tenemos sesión, tratar de ser lo más breve posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadores y senadoras y asesores por darnos la oportunidad para presentar algunas ideas respecto de este proyecto de ley y trataré de ser lo más breve posible. Este proyecto tiene 3 partes distintas. Una primera etapa donde se habla de transformar en ley el programa Social Argentina Trabaja y aumentarle la cantidad de beneficiarios en 1 millón de nuevas personas. Una segunda etapa que habla sobre la creación de un salario compensatorio para todos los trabajadores de la economía popular o la economía informal. Y una tercera etapa que habla sobre declarar la emergencia social y un aumento en las asignaciones, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Nosotros lo que vemos primero es un planteo puntual, parte por parte. El impacto de aumentar el plan Argentina Trabaja en 1 millón de nuevos beneficiarios sería de más o menos 41.000 millones de pesos.
Los beneficiarios hoy en día reciben un ingreso de 3.450 pesos por mes. Entonces, habría que analizar si el gobierno y el Estado están en condiciones de afrontar dicha suma. Eso representa aproximadamente un 3% del presupuesto nacional para el año que viene. Entonces, en el momento de analizarlo, habría que tener en cuenta si están las capacidades de hacerlo. Un segundo punto para analizar respecto a dicho programa es los problemas que dicho programa hoy ya tiene. Dicho programa tiene 220.000 beneficiarios actualmente. Ese programa fue uno de los programas más criticados dentro de los programas sociales porque es uno de los programas que tiene más facilidad de ser utilizado clientelísticamente. Si nosotros nos ponemos a analizar, cuando vamos a los barrios de emergencia, hemos realizado encuestas para recibir el programa o ser beneficiario, es muy importante el contacto político, conocer a alguien. Y cuando analizamos las estadísticas que tiene hoy en día, no hay buenos datos de salida del programa de gente que ha conseguido empleo en blanco, ni mejoras en la capacitación. Entonces, consideramos que antes de aumentar la cantidad de beneficiarios, habría que reformar dicho programa. Aparte, este programa genera un problema para que la gente que sí quiere conseguir empleo en blanco. Porque los beneficiarios nos han comentado que cuando van a conseguir un empleo, generalmente de un sector como una empresa de limpieza, y consiguen un empleo en blanco, pierden este beneficio. Y después no lo pueden volver a recuperar si pierden el empleo. Entonces, creo que hay muchas cosas puntuales para mejorar. El segundo área del programa, que son el salario compensatorio, la verdad que no queda muy claro de cuánto va a ser, el impacto fiscal que va a tener, quiénes van a ser los beneficiarios. Y eso es un área que sugiero que se revise bien el impacto y cómo va a ser para ver si es prudente o no. Y el tercer punto, que es puntual, es el aumento de un 15% en las asignaciones familiares. Eso tendría un impacto de cerca de 7.000 millones de pesos para este año o para el año que viene si se implementa. Eso creo que se debería analizar desde un punto de vista fiscal si es viable o no. Pero yendo a la cuestión de fondo y si estamos en una emergencia social, nos parece muy importante que se hable de emergencia social, porque Argentina viene de estar en una emergencia social hace tiempo. Hoy en día, si miramos los números macroeconómicos, hay 8 millones de personas que trabajan en el sector blanco, entre asalariados, monotributistas y autónomos. Y hay 20 millones de personas que reciben dinero del Estado todos los meses. 20 millones, 8 que aportan, 20 que reciben. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona que trabaja, 2,5 personas están recibiendo plata del Estado. Eso es una emergencia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo logramos, y hay casi 6 millones de personas trabajando en la economía informal, cómo logramos que más personas trabajen en la economía formal, más gente se incluya en el mercado laboral? Y la solución no es entregar nuevos programas o más planes, es reducir los costos laborales, es reducir la dificultad que tiene una persona en emprender. Les invito a que recorramos a cualquier emprendedor en cualquiera de los barrios de emergencia y las dificultades que es de abrir un negocio en blanco. Una persona que trabaja informalmente aporta 0 al Estado. Un monotributista aporta 200, 300 pesos por mes. Una persona que es contratada por una pyme le cuesta más de 3.000 o 4.000 pesos. Una persona que recibe 8.000 pesos en mano, a la empresa, a la pyme, le cuesta 16.000 pesos. O sea, 8.000 pesos no van ni son de la empresa ni del trabajador. Va entre los aportes, los impuestos, las cargas. Entonces, lo que nosotros proponemos, si realmente queremos reducir la economía informal, es apuntar que todos los programas sean pro trabajo. Nosotros siempre planteamos que el mejor plan social es un buen trabajo. Entonces, que los programas, en vez de generar más dependencia desde el Estado, tratemos de hacer al revés. Descontemos aportes personales, descontemos aportes fiscales. Hay formas que se pueden hacer mucho más creativamente. Entonces, no solo hay que tener en cuenta la situación fiscal, que realmente es preocupante, que este año está aumentando la deuda, tenemos un déficit que acumulado suma el 8% del PBI, y es preocupante tratar de seguir endeudando más al Estado o de dónde se van a recortar los gastos. Pero sí se puede buscar formas creativas donde es ganar para la empresa, ganar para el individuo, ganar para el Estado, porque la gente empieza a generar círculos virtuosos positivos. Entonces vemos una gran oportunidad. Entonces lo que nosotros planteamos de fondo es que los programas vengan con descuentos para las pymes que las contraten, descuentos fiscales para empresas que contraten nuevas personas. Hay que fomentar el trabajo en blanco. Y después el análisis fiscal de cuál es el monto que se puede destinar, corresponde hacerlo de parte de también ver la respuesta del Departamento Ejecutivo para ver si están en condiciones de poder afrontarlo en este año que es fiscalmente tan complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Palabra. Aclara quién lo invitó. Sí. Tiene la palabra el senador Abel Medina. Sí, como esto es un tema que venimos debatiendo, acá nos acompañan varios de las organizaciones sociales que estuvieron ya hace
bastante tiempo en este Senado. Posteriormente también recibimos a bastantes intelectuales, académicos, analistas que dieron su opinión. Yo le pediría a los senadores y senadoras si podemos pasar a firmar el despacho, y también para las cuestiones que comentaba el expositor, comentarles que paralelamente a este proyecto se está trabajando en la Cámara de Diputados, porque esta Cámara no tiene iniciativa en cuestiones impositivas, un proyecto de financiamiento de la emergencia social que consiste básicamente en un impuesto específico al juego y a la renta financiera, a las más de 100.000 maquinitas que hay en la Argentina, a la cantidad de mesas llamadas mesas secas que hay en la Argentina, y obviamente a la renta financiera. Pero es paralelo a este proyecto que hoy estaríamos dándole el despacho. Así que si quieren pasamos a la firma. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La senadora García tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo cierto es que, tal y como manifiesta el senador Abal Medina, se viene debatiendo, más que debatiendo, hemos escuchado las opiniones de distintos representantes de distintos sectores de las fuerzas vivas de nuestra sociedad, y en este sentido yo reivindico la lucha de las organizaciones sociales que han justamente logrado, no solamente en esta oportunidad, sino a lo largo de nuestros gobiernos, y hemos acompañado esas luchas por las conquistas sociales que han derivado claramente en lo que hoy termina siendo un texto de un proyecto de ley, y que en su momento, en el 2009, fue la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, la resolución 3182, conocido como el Plan Argentina Trabaja. Lo cierto es que reivindico la lucha, reivindico la conquista social, pero también reivindico que durante nuestros gobiernos se dejó de hablar de beneficiarios y se comenzó a hablar de sujetos de derecho, y me parece que esta es una de las grandes falencias de este proyecto de ley, que seguimos corriendo el lugar y la mirada que debemos tener sobre los sujetos de derecho. Seguimos hablando de beneficiarios, seguimos hablando de un salario cuando no es salario, estamos hablando de un salario que no es salario, estamos hablando en realidad de algo muy distinto a un salario. Y lo cierto es que el proyecto de ley tiene serias deficiencias, no solamente de técnica legislativa, sino conceptuales. No definir, por ejemplo, exactamente qué es economía popular, qué es un salario social complementario, además de instruir al Ministerio de Desarrollo Social a crear 1 millón de puestos de trabajo. Venga, si nos acordamos, qué bueno poder crear 1 millón de puestos de trabajo a través de una ley. Podríamos haberlo intentado antes, cuando comenzaron los despidos en el mes de diciembre en forma masiva, y hoy tenemos más de 500.000 cuentas de cuentas sueldo dadas de baja. Entonces, la verdad es que me parece que es un gran ejemplo de voluntarismo el proyecto, el cual por supuesto vamos a acompañar solamente por la reivindicación de las organizaciones sociales que están detrás de la conquista de estos derechos, haciendo hincapié en que debemos siempre luchar por los sujetos de derecho y no por los beneficiarios. Y decir también que en el momento en que se dictó la resolución del Ministerio de Desarrollo, que lo importante no son los instrumentos, sino la generación de las condiciones macroeconómicas, sociales, políticas y culturales para que lo que soporta el papel efectivamente pueda ser una realidad. Entonces, recordarles que cuando se crea este programa en el 2009, fue un programa que se complementó con una serie de políticas sociales, económicas, culturales y políticas que nos permitió, entre otras cosas, la capacitación. El proyecto no prevé capacitación alguna, no prevé en qué contexto se van a dar la creación de ese 1 millón de puestos de trabajo, ni cuál va a ser la tarea que van a desarrollar estos nuevos beneficiarios, porque el proyecto no dice que sean sujetos de derecho, lamentablemente, y vamos a tratar de discutir en el recinto a ver si podemos lograr que sean sujetos de derecho como fueron durante todos nuestros gobiernos. Y el programa del Ministerio de Desarrollo Social además se complementó con capacitaciones de herrería, de plomería, de albañilería. Se crearon más de 247 polos productivos, es decir, era una simple, en términos de jerarquía legislativa, era una simple
resolución del Ministerio de Desarrollo Social que permitió no solamente la creación de puestos de trabajo en un contexto, recuerdan aquel contexto económico del 2009 y recuerdan seguramente quienes tienen más experiencia que yo y más trayectoria, recuerdan también no solamente el contexto económico, sino el contexto político del 2009, aún a pesar de ese contexto político adverso que atravesaba nuestro gobierno, a través de una simple resolución del Ministerio de Desarrollo Social, no solamente hemos creado nuevas posibilidades de capacitación para nuestros compatriotas, sino el impulso de más de 247 polos productivos, 2 parques industriales, y además complementado con la posibilidad de iniciar y finalizar el programa FINES, que justamente lo que promovía era la finalización de los estudios para todos aquellos que por distintas razones personales, sociales, políticas y económicas generadas por otros gobiernos, que hoy nos vienen a decir que son el Carnaval de la Alegría, habían generado en ese momento y no habían podido finalizar sus estudios secundarios. También los cooperativistas fue otro gran logro de nuestros gobiernos, que tenían que ver también en complemento con aquella simple resolución del Ministerio de Desarrollo Social que realmente los trató como sujetos de derecho y que realmente generó las condiciones para que esa simple resolución del Ministerio de Desarrollo fuera realidad. Y la última objeción que tengo para decir del proyecto de ley, del texto del proyecto de ley, del cual, insisto, voy a acompañar y vamos a acompañar quienes estamos de acuerdo con las conquistas y con las luchas de las organizaciones sociales, porque creemos que de ningún modo este gobierno puede seguir avasallando los derechos de las organizaciones sociales, es el aumentar el valor de la asignación universal. Me parece que mezclar la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo en el proyecto de emergencia social, la cual, debo decir, y ustedes lo deben saber mejor que yo, la emergencia social está declarada a través de la ley 25.561, que lleva ya unos cuantos años, en su artículo 1 declara la emergencia social. De modo que, insisto, acompaño y acompañaremos este proyecto en virtud de seguir luchando porque nuestros compatriotas sean definitivamente sujetos de derecho y recordarles que sin muchas de las medidas acompañadas por muchos de los integrantes de mi bloque, promovidas por este gobierno, claramente no estaríamos aquí discutiendo la emergencia social. Muchas gracias. Gracias, senadora. La senadora Lavado tiene la palabra. Sí, buenas tardes. He participado ya de todas las reuniones donde se ha tratado este tema. Obviamente comparto lo manifestado por la senadora García, así que voy a reservar mis opiniones y comentarios para el debate en el recinto. Gracias. Gracias, senadora. El senador Pereira tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a acompañar este proyecto en disidencia con algunos de sus articulados, en línea con lo que ha manifestado la senadora García, de algunas falencias que tiene este proyecto. Primero, que los ejecutores, que en este caso se nombran mutuales, fundaciones, cooperativas, todos ellos están bajo un régimen de convenios colectivos de trabajo, y poder incluir a estos trabajadores sin trabajo con situaciones totalmente distintas, creo yo que va a traer serios problemas. Trabajadores que no se los califica de trabajadores, pero no son tal, sino que están dentro de un programa social, pero no son trabajadores. No tienen obra social. Si tienen obra social van a ser a través del programa, porque los exigen ser monotributistas sociales, y que tienen que ir a parar a la obra social, que paga 180 pesos, escúchese bien, 180 pesos paga el Estado por cada familia que está dentro del programa de monotributistas sociales. Esto apunta directamente a fundir las obras sociales si tenemos en cuenta de que una consulta médica está en 250, 300 pesos y está recibiendo, cuando lo recibe, 180 pesos. Evidentemente va a ser 1 millón de trabajadores y se multiplica por su grupo familiar, que seguramente van a ser 3, 4 millones, que van a ingresar al sistema de obras sociales y que directamente la van a desfinanciar. Los trabajadores de este sistema no van a tener las RT, los obligan a tener un seguro de vida,
de vida, si es por si muere o queda discapacitado, totalmente alejado, ¿no es cierto?, de lo que son las administradoras de riesgos del trabajo previsto por la ley. Y así todo, falencias que se van marcando permanentemente, y creo que en esto tenemos que trabajarlo todavía. Yo la idea mía era que de poder hacer otra reunión, pero la decisión está tomada de los presidentes de emitir dictamen. Yo estuve hablando con los compañeros de la CGT, ellos no pudieron venir, lamentablemente, pero la próxima semana iban a estar en condiciones de venir, previo a una reunión. Pero bueno, voy a acompañar, pero espero de que en el recinto podamos hacer modificaciones, porque esto va a ser la industria del juicio, presidente, la industria del juicio. Si tenemos en cuenta que las RT tienen 70.000 juicios, casi todos perdidos, hechos, por supuesto, por los abogados que representan a los trabajadores que legítimamente han iniciado estos juicios, y seguramente van a empezar los juicios también a los ejecutores, a las mutuales, a las cooperativas, reclamando lo que siempre se reclama, que es que esta ley le da la posibilidad de ser un trabajador en relación de dependencia. Por más que le pongamos otro título, la interpretación jurídica que le van a dar los abogados y los jueces siempre es a favor del trabajador. Siempre los ejecutores van a perder los juicios, siempre. Entonces se va a crear la industria del juicio. Por eso creo que hay que revisarlo bien. Hay que llevarlo al recinto, o en el recinto se pueden hacer las modificaciones que hay que hacer, porque si no estamos creando algo que realmente no le conviene a nadie. Y por otro lado, coincido con la senadora García, se puede hacer un proyecto o se puede interpretar de otra manera, y se puede hacer un proyecto que apunte a la capacitación. No es posible meterles trabajadores así como quien dice, tómenlo, ahí los tienen, y el Estado le va a pagar el sueldo. Hay que aprovechar la oportunidad para capacitar a esos trabajadores para que puedan tener el ingreso en el mundo laboral. Esto es fundamental, pero este proyecto de ley en ningún momento habla de la capacitación. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la senadora Mirkin. Muchas gracias, señor presidente, a los presidentes de todas las tres comisiones. Para ser muy breve, lo que está planteando este proyecto es la creación de 1 millón de puestos de trabajo o de nuevos integrantes del PRIS, del Programa de Ingreso Social con Trabajo, que es así como se llama la resolución, a través de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior, con dos facetas que tienen que ver con el programa Argentina Trabaja, conocido como Argentina Trabaja para varones y mujeres, y el programa para mujeres, que es el Ellas Hacen. Muy bien, esa reglamentación y la capacitación y la posibilidad de realizar trabajos y a la vez capacitarse, como hicieron las mujeres, por ejemplo, que son plomeras, es lo que establece el programa. Son monotributistas sociales que a través de la capacitación pueden trabajar en mejores condiciones y que, habiendo perdido esa oportunidad de trabajo registrado, debieran poder ingresar hoy, porque desde hace 10 meses que se vienen perdiendo puestos de trabajo. Y estas oportunidades para las changas, para quienes realizan ese tipo de actividades, hoy está perdido. Mucho más para las mujeres, que son las primeras en perder el trabajo. Entonces lo que yo quisiera manifestar es que realmente desde el punto de vista alimentario también los montos de los productos, entre ellos la leche, ha aumentado el 90% y los programas alimentarios están subvaluados respecto a lo que hacen falta en las provincias. Recién a partir de diciembre, por ejemplo, en la provincia de Tucumán se ha hecho entrega de los recursos para políticas alimentarias con el presupuesto aprobado el año pasado con el 30% de incremento. Entonces lo que estamos planteando es una emergencia, si se puede modificar en el recinto se lo modifica, pero la idea es poner lo más rápidamente posible en ejecución del programa, porque la gente se muere de hambre y no tiene ingresos para pagar
lo que está haciendo falta. Y si hay necesidad de hacer otro proyecto, que se hagan todos los proyectos, que los que lo consideren, los senadores que consideren, hagan otro proyecto. Pero yo diría que terminemos de hacer dictamen y pasemos a la sesión. Gracias. Gracias, senadora. El senador Abal Medina. Sí, muchas gracias, señor presidente. Iba a responder a algunos de los comentarios, pero creo que la senadora Milkin fue mucho más clara y precisa de lo que yo podría hacerlo jamás. Muy brevemente, obviamente es perfectible el proyecto, obviamente que estamos abiertos a discutirlo, obviamente en la sesión y mejorarlo en todo lo que haga falta mejorarlo, pero yo creo, por respeto a cómo se viene trabajando acá, las organizaciones sociales que son las verdaderas autoras de este proyecto, que vienen trabajando y pidiéndonos en este momento tan difícil que vivimos los argentinos y las argentinas, poder dar esta contundente respuesta que tampoco es, quiero ser muy claro, de irresponsabilidad fiscal. No están acá puestos los instrumentos para financiarlo porque esta Cámara no es iniciadora de cuestiones impositivas. Pero de manera paralela, muchos diputados de todas las fuerzas políticas que apoyan este proyecto están trabajando en la Cámara de Diputados en manera paralela un proyecto de sustentabilidad de la emergencia social, de financiación de la emergencia social, que básicamente, como decía yo al principio, va a atender esto al tema del juego y al tema de la renta financiera. O sea, no hay insolvencia fiscal acá, tampoco que se creen 1 millón de puestos de trabajo un día para el otro, ni mucho menos. Se facilita que el Ejecutivo, en discusión con las organizaciones, en este Consejo de la Economía Social, vaya generando los puestos que van a tener que cubrir todas las mismas obligaciones y más de las que tienen ahora en los programas existentes, con capacitación, con fortalecimiento. Obviamente, por detrás de esto está la idea de darle mayor productividad a la economía popular, a la economía popular y a la economía social. Ese es el espíritu de este proyecto y bueno, agradezco profundamente a todos los que nos han acompañado en esta tarea y obviamente abiertos para seguir discutiéndolo y mejorándolo en el recinto y seguramente también después en la misma Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, si ninguna otra senadora o senadora hace uso de la palabra, vamos con el compromiso de recibir las modificaciones para enriquecerlo si hiciese falta. Damos por finalizada el plenario de comisiones.